Buenas, soy José Manuel del Instituto Auringis y hoy aprenderemos a identificar los mecanismos y elementos de una instalación eléctrica. Los objetivos que tiene esta presentación, aparte de identificar los elementos de la instalación, es garantizar su seguridad, qué es un magneto térmico, qué es un diferencial, cómo funcionan y aparte ciertos conceptos que nos ayudarán, como la derivación a masa, la derivación a tierra, la fuga, el cortocircuito, los fallos de aislamiento y los fallos de instalaciones. Todo esto con el objetivo de saber cómo funciona una instalación y cómo proteger tanto nuestro equipo personal como nuestro equipo de sonido. Pero antes deberíamos definir qué es una instalación eléctrica exactamente. Tú piensas cuando estás en casa, estás andando por el piso y ves esta central, esta pequeña zona de palancas, de interruptores. Eso es la instalación eléctrica. Más técnicamente dicho, es el conjunto de circuitos eléctricos que tiene como objetivo dotar de energía eléctrica a edificios, instalaciones, lugares e infraestructuras. Básicamente es lo que mueve la electricidad dentro de un hogar, nuestro equipo de sonido como técnico, etc. Los dos interruptores principales que encontraremos en una instalación eléctrica es el magneto térmico y el diferencial. Ambos los encontraremos también catalogados dependiendo de su uso como ICP o PIA. Interruptor de control de potencia o pequeños interruptores automáticos. En conceptos más simples, el ICP es el líder de la instalación. Cuando salta el ICP, se corta la corriente por completo, mientras que los PIA son divisiones y si cortamos una, no va a ocurrir nada en el resto. En el ICP de un hogar se corta la corriente entera, pero hay PIAs para diferentes lugares. En el salón, la cocina, el baño, para diferentes circuitos dentro del hogar. Expliquemos qué es un diferencial. Un diferencial es un dispositivo electrónico diseñado para proteger a las personas de electrocuciones. ¿Cómo funciona esto? El diferencial lleva por sí un límite, un voltaje el cual no se debe superar, pero por una falla puede haber un exceso de ese voltaje. Aunque sea breve, corto, pero un exceso, el cual hará que salte. Básicamente como si fuera un chispazo. ¿Por qué sucede este chispazo? ¿Qué es? Puede ser un fallo de aislamiento. Fallo de aislamiento, como dice su nombre, es que el aislante, el plástico que rodea a los conductores, como puede ser el cobre del cable, estén dañados y por tanto la electricidad encuentra un camino que no sea alrededor del aislante, sino que se sale del mismo aislante, produciendo así una fuga. ¿Qué ocurre? La fuga primero se derivará a masa, a una parte metálica llamada masa. Que esta parte metálica suele ir conectada a la carcasa del aparato si no es la misma carcasa del aparato al que le entra corriente. Si esta corriente llega a masa, se electrifica la carcasa del dispositivo. ¿Qué significa? Que al exterior de nuestro dispositivo, como es en el ejemplo de la lavadora, le está entrando corriente. Lo que significa que si yo quisiera tocar esto cuando está electrificado, voy a sentir un chispazo, me voy a electrocutar. Esto se le conoce como contacto indirecto debido a que no estoy tocando el cable en sí, lo que está generando la corriente, sino algo que está sufriendo, que está derivando esa corriente por todo su cuerpo metálico, por toda su carcasa. Una vez llega a masa, el diferencial abrirá su circuito para derivar esa corriente de masa a tierra. ¿Por qué? Porque la tierra, tenemos la fase, tenemos el neutro y tenemos la tierra. Pues la tierra es la parte que opone menos resistencia a la corriente. Y la electricidad es una energía que busca el camino más sencillo. Y el camino más sencillo, por ponerlo en esas palabras, es el que lo pone menos resistencia. Por lo cual la electricidad deriva a tierra en una fuga. El diferencial notará la fuga y ahí es cuando salta para evitar una electrocución. Así evitando que una persona se electrifique. ¿Una fuga cómo se define? Es un fallo que tiene como consecuencia que la corriente salga de su debido circuito. Hemos hablado antes de la falla de aislamiento, pero puede ser que la fuga se produzca por una falla de instalación. Las dos más comunes suelen ser el cortocircuito y la sobrecarga. Leamos primero y explicamos la diferencia. Cortocircuito se produce accidentalmente por contacto entre dos conductores de polos opuestos y suele ocasionar una descarga. Y sobrecarga, falla donde el circuito recibe mucha más corriente de la que esperaba, excediendo su capacidad de carga nominal. Bien, el cortocircuito suele ser un accidente.
como bien explica la definición. Es lo que hemos hablado anteriormente del chispazo. Hay una fuga y esta fuga suele ocasionar el cortocircuito, por lo cual habrá un exceso de corriente que es muy breve, pero es un exceso muy intenso. Comparada a la sobrecarga, la imagen explica bastante bien cómo se define la sobrecarga. Imagínate que tienes 2000 voltios, pero estás usando tanta corriente que sobrepasas esos 2000, aunque sea por poco, 2100 voltios. La calor que va a generar esa corriente va a ser excesiva y puede dar lugar a que se queme la instalación. Es aquí donde entra el papel del magnetotérmico, un interruptor cuya función es la de proteger una instalación eléctrica frente a sobrecargas o cortocircuitos. Por ello se llama magnetotérmico. Un magnetotérmico tiene dos partes dentro de su sistema. Tiene un mecanismo térmico, que es el que detecta el exceso de corriente leve, pero que notará la calor que genera ese exceso de corriente saltando. Y el mecanismo magnético, que es cercanamente parecido al diferencial, protege contra un pico de corriente que sea breve, pero intenso. Entonces, ¿en qué se diferencia? En la protección que te ofrecen. Básicamente el magnetotérmico no detecta una fuga hacia afuera, pero detecta que hay algo mal dentro de la misma corriente, ya sea un cortocircuito o una sobrecarga, por lo cual saltará. En cambio, el diferencial sí nota una fuga a exterior y por tanto salta para cortar la corriente y así que las personas que quieran manipular ese equipo no acaben electrocutadas. Pero si no podemos confiar tanto en los interruptores, siempre tenemos que llevar ropa de seguridad. Guantes dieléctricos, es decir, que no pase la electricidad por estos guantes. Lo mismo con el calzado y sobre todo llevar ropa aislante. Ropa aislante hecha de algodón debido a que el algodón es un material aislante. En resumidas cuentas, ¿qué hemos aprendido hoy? Cómo catalogar nuestros interruptores dependiendo de su orden. El control y los pequeños interruptores. La fuga que deriva a masa, por lo que sucede el contacto indirecto. Y un chispazo por contacto indirecto. Y la derivación a tierra debido a la apertura del circuito de un diferencial. Y aparte los dos mecanismos de un magnetotérmico para proteger el equipo frente a sobrecargas y frente a cortocircuitos. Y por último, el equipo que necesitamos para poder manipular estos equipos con seguridad. Muchas gracias por escuchar.